Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto para memorizar lo encontramos en Salmos 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. La vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Los temas revelados en los Salmos incluyen la divinidad de Cristo, su parte divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. No es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio, Jesús citara salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús, Lucas 24:44. Quería que encontraran en los salmos la prueba de que quién era Él en todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas. Podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo, el pastor divino y abnegado. Salmo 103 dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como su dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. La imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían en sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos, la creación y el pacto. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente ese título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece, y por eso se lo llama el buen pastor. Leamos Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. A veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal de descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas y, paradójicamente, a convertirse en el cordero sacrificado por ellas. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño, el Mesías sufriente. Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo 22:1 en la cruz. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Con asombrosa exactitud, Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre, y de los soldados
que se repartieron las vestiduras de Jesús, tal como lo encontramos en Salmo 22:18 y Mateo 27:35. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano, que pretendían aplastar, se convertiría en el principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirse en la piedra angular, viva del templo espiritual de Dios. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido, siempre fiel a su pacto. Leamos Salmo 89:28. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. ¿Abandonó Dios a Israel? Sería la pregunta. La respuesta es no. Pero mientras dura el descontento de Dios con su pueblo descarriado, es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre. Pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Jesucristo es el Hijo de David y es el Mesías. Se lo llama el primogénito, el principal de toda la creación, en alusión a Salmo 89:27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Rey eterno de poder incomparable. Salmos 2 y Salmos 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. La descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. El Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que pone honor y autoridad sin precedentes. Además, la interacción entre el Señor y el ungido, es decir, el Mesías, sugiere incluso una interacción de identificar a este Mesías davídico con el Señor mismo. Si el que está sentado a la diestra es el Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra. Finalmente, Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. La vara o el bastón la llevaban originalmente los líderes tribales como símbolo de la tribu. La vara de Cristo procede de Sión porque representa al pueblo de Sión. Su vara es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4 y 5 dice: juró Jehová y no se arrepentirá,
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec. El Señor sella su palabra con una promesa solemne. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo. Pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al invocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. El juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico, al declarar que el Mesías Rey es también sacerdote. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas. Cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. Salmo 110 distingue al Mesías, Rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. El sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez Rey de Salem, es decir, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, tal como lo dice Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdote según el orden de Melquisedec, excepto en Salmo 110. Es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente el salmo habla de un rey sacerdote distintivo en la historia de Israel, al ser a la vez rey divino y sacerdote eterno. Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo para siempre. La obra reconciliadora de Cristo, como sacerdote perfecto y compasivo, le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.